Qué gusto tenerlos por aquí, amigos de YouTube. Hoy les traigo una confesión que ha estremecido a todos los amantes del merengue y ha sacudido profundamente el alma de República Dominicana. La pareja de Rabby Pérez, el ídolo que partió de forma inesperada, ha decidido contar lo que jamás se supo. Mariana Sánchez, la mujer que compartió su vida con él durante los últimos años, rompió el silencio con una historia tan fuerte como conmovedora. ¿Qué intuiciones tuvo el artista antes de salir a escena? ¿Qué palabras dejó antes de su final? Quédate, porque esto va a tocarte el corazón. Pero antes de seguir, déjanos tu like, activa la campanita y suscríbete, porque aquí vas a encontrar relatos que no vas a ver en ningún otro canal. En una declaración que atravesó las redes y emocionó a miles, Mariana, profundamente afectada, ofreció su primera entrevista desde aquella noche negra. Apareció con un vestido oscuro, con el rostro marcado por el dolor y un colgante que guardaba el retrato del hombre que amó con intensidad. Ese medallón, dijo, fue un obsequio de Rabby en su último aniversario juntos, apenas unas semanas antes de que la tragedia lo arrebatara. Durante la entrevista en el programa dominicano Noticias Sin Límites, la voz de Mariana se quebró al rememorar lo que jamás había revelado. Confesó que aquella noche del 8 de abril de 2025, horas antes del derrumbe, Rabby ya sentía algo extraño, y no era un simple mal presentimiento. Me contó que había tenido un sueño horrible. Veía cómo un escenario colapsaba a sus pies. Estaba nervioso, más de lo habitual. Le rogué que no saliera, que se quedara conmigo, pero él, con esa sonrisa que me enamoraba cada vez, me respondió que no podía faltar, que llevaba más de 4 décadas en los escenarios y que no iba a dejarse vencer por una mala noche. Esa frase que parecía solo una anécdota se volvió una profecía inquietante cuando, horas más tarde, mientras interpretaba una de sus canciones más recordadas, ocurrió lo impensable. El lugar colapsó y con él se fue uno de los más grandes exponentes del merengue que había entregado su vida entera a la música. ¿Te has sentido alguna vez como si algo te advirtiera del futuro? Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo así y comparte este video para que la historia de Rabby no se olvide. Con una mezcla de ternura, angustia y recuerdos que cortaban el alma, Mariana narró los últimos instantes antes de que él subiera al escenario. Me abrazó distinto. Era como si no quisiera soltarme. Me susurró que si algo pasaba, no llorara, que había vivido justo como soñaba, cantando y al lado de la mujer que más amaba. Dijo que le besó la frente más lento que de costumbre, como si buscara que ese momento se quedara tatuado para siempre. Después, con su elegancia habitual, se acomodó el saco blanco que tanto le gustaba, me guiñó el ojo y caminó con paso firme hacia el escenario. Tenía 69 años, pero su energía era la de un chico de 20. Estas palabras, dichas desde lo más profundo del alma, no solo revelan el vínculo tan poderoso que unía a la pareja, sino que también parecen anticipar lo inevitable, como si el destino ya hubiera escrito su desenlace. ¿Te imaginas saber que esa podría ser la última vez que ves a quien amas? Deja tu opinión abajo. Queremos leer tu historia. Lo que Mariana compartió después dejó sin aliento a los presentes. Narró cómo, tras el derrumbe, ella gritaba su nombre desesperada entre la multitud. Estaba todo lleno de polvo, caos, gente corriendo, pero yo solo podía pensar en él. Lo buscaba entre los escombros, llorando, rogando que me respondiera. Finalmente, un rescatista la detuvo. Le dijo que habían encontrado a alguien que aún respiraba y que creían que era él. Mariana corrió, con el corazón latiendo al límite, con la esperanza aferrada a cada paso. Y sí, era Rabby. Atrapado bajo los restos del escenario, con la mirada todavía encendida. Entre llantos, recordó sus últimas palabras. Me tomó la mano con lo poco que podía mover y me dijo, «Gracias por estar aquí. Nunca me dejes solo». Y luego cerró los ojos. Mariana no pudo contener las lágrimas, ni la audiencia tampoco. En cuestión de segundos, miles de mensajes inundaron las redes, todos recordando a un artista que no solo vivió para su música,
sino que también murió abrazado por ella. Si has llegado hasta aquí, queremos saber tu opinión. ¿Crees en las premoniciones? ¿Crees que Ravi sintió su final antes de tiempo? Haz clic en el botón de comentar y comparte tu punto de vista. No olvides también darle me gusta a este video y compartirlo con todos los que alguna vez cantaron al ritmo de Ravi. Esta historia merece ser contada una y otra vez. Mariana concluyó la entrevista dejando un mensaje que hizo eco en millones de corazones. No quiero que lo recuerden por cómo se fue, sino por cómo vivió. Cada aplauso, cada canción, era su forma de amar al mundo. Y eso es lo que seguirá vivo. Pueblo de Santo Domingo fue el escenario de una tragedia que marcó para siempre a la República Dominicana y a todos los amantes del merengue. La joven novia del reconocido cantante, Mariana Sánchez, rompió su silencio en una emotiva entrevista, desvelando detalles jamás antes conocidos sobre los últimos momentos de Ravi Pérez, una de las figuras más queridas del género. Con el corazón roto, Mariana recordó cómo, durante los instantes posteriores al colapso del techo, la situación no fue como muchos medios habían reportado. Según la versión oficial, se pensó que Ravi había fallecido de manera instantánea, pero Mariana desmintió este dato, asegurando que el cantante, atrapado bajo los escombros, seguía consciente a pesar de las terribles heridas. No fue como dijeron. Cuando llegué hasta los escombros, lo encontré consciente, atrapado por una viga metálica, relató. Con una claridad impresionante, Ravi, aunque gravemente herido, intentó tranquilizarla, pidiéndole que no llorara y asegurándole que no era el fin. La joven compartió cómo, mientras esperaban ayuda en medio de la destrucción, se aferraron a su amor cantando juntos una canción especial para ambos. Los paramédicos llegaron después de casi 20 minutos, y él estuvo consciente todo ese tiempo, hablándome y pidiéndome que cuidara su música y su legado, contó entre lágrimas. Ese rato bajo los escombros, aunque doloroso, fue el escenario de una revelación muy significativa por parte de Ravi: su deseo de casarse con ella. Estábamos planeando casarnos en diciembre de ese año. Nadie lo sabía, ni nuestras familias, porque queríamos sorprenderlos durante su concierto de cumpleaños, relató, añadiendo que en ese difícil momento, Ravi le dijo que, aunque no pudieran tener la boda soñada, ella ya era su esposa en su corazón. Además, Mariana reveló un detalle profundamente emotivo. En sus últimos momentos, él intentó entregarle un anillo con sus iniciales como símbolo de su compromiso. Un anillo que ahora ella guarda cerca de su corazón como testamento de su amor. Esta joya, que llevaba el sello de su relación, se convirtió en la posesión más valiosa de Mariana. La joven también se refirió a las críticas que recibieron debido a la diferencia de edad entre ellos. Ravi tenía 69 años, mientras que Mariana tenía 34 años. Mucha gente juzgó nuestra relación sin conocerla, expresó con firmeza, defendiendo la autenticidad de su amor. Aseguró que para ella la edad nunca fue un obstáculo, y que el verdadero vínculo entre ellos iba más allá de los años que los separaban. Él tenía la vitalidad de un joven, su corazón era de 25 años y su espíritu aún más joven, compartió, destacando cómo se complementaban perfectamente en todo, desde su pasión por la música hasta sus perspectivas de la vida. Finalmente, Mariana también enfrentó grandes obstáculos durante los trámites posteriores al fallecimiento de Ravi, ya que algunos miembros de su familia intentaron excluirla de los actos conmemorativos. Aunque comprendía su dolor, le resultó desgarrador tener que luchar por el derecho de despedirse de su amor. Afortunadamente, los hermanos de Ravi y su madre siempre la apoyaron, aceptándola como parte de la familia. El epicentro de la vida nocturna en Santo Domingo, un lugar icónico del distrito de entretenimiento, había sido durante años un pilar del ambiente festivo dominicano. A lo largo de las décadas, en su escenario se habían presentado las figuras más destacadas de la música caribeña, convirtiéndose en una pieza clave en la historia cultural del país. Sin embargo,
Lo que muchos desconocían era que este edificio, originalmente erigido en la década de 1970 como una sala de cine y posteriormente transformado en discoteca, había sido sometido a diversas reformas estructurales a lo largo de los años. No todas estas modificaciones se realizaron con los estándares técnicos necesarios ni con los permisos municipales requeridos. La última renovación, que precisamente coincidió con la fatídica noche del 8 de abril, consistió en la instalación de un avanzado sistema de sonido e iluminación suspendido del techo. Este elemento, que las investigaciones posteriores revelaron, agregó una carga considerable a una estructura que ya mostraba signos de deterioro, resultado de la exposición prolongada a la humedad típica del clima caribeño y al desgaste natural de los materiales, después de casi medio siglo de existencia. Los informes técnicos iniciales emitidos por el Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores, CODIA, tras el colapso, fueron claros en señalar que hubo graves irregularidades en los procedimientos de renovación del local. La estructura original del edificio había sido concebida para soportar cargas mucho menores que las que se le impusieron con la última remodelación, explicaba el informe oficial. Además, se descubrieron modificaciones previas que comprometieron elementos estructurales fundamentales, como la eliminación de columnas de soporte para ampliar la pista de baile y la perforación de vigas principales para permitir el paso de conductos de aire acondicionado y cables eléctricos. Estas alteraciones, realizadas sin los estudios de ingeniería necesarios, debilitaron gradualmente el edificio hasta llegar a un punto crítico. El informe también subrayó la falta de inspecciones periódicas, lo que podría haber detectado señales de advertencia, como grietas en las paredes, desplazamientos en las juntas estructurales o deformaciones en los elementos de soporte. Estas alertas, según los testimonios de empleados del local, ya se habían manifestado en los meses previos al accidente, pero fueron ignoradas o minimizadas por la administración, que priorizó la continuidad del negocio y el cumplimiento de los plazos de renovación por encima de las medidas de seguridad, lo que finalmente resultó en la tragedia que costó la vida de Arabi Pérez y otras 10 personas esa noche. La reconstrucción detallada de los sucesos realizada por las autoridades, basada en testimonios de sobrevivientes, grabaciones de seguridad y análisis forenses, permitió establecer una cronología precisa de los eventos. Arabi Pérez subió al escenario a las 11:25 de la noche, siendo recibido con una ovación por más de 300 personas que llenaban el local. Tras interpretar 3 de sus más grandes éxitos, el cantante se disponía a comenzar Volveré, uno de sus temas más queridos, cuando a las 11:42, un fuerte crujido proveniente del techo se escuchó en todo el lugar. Según los relatos, Ravi detuvo momentáneamente la música y miró hacia arriba, intentando identificar el origen del sonido, pero rápidamente continuó la canción, probablemente interpretando el ruido como parte de los efectos especiales o como un problema técnico menor, sin imaginar que era el anuncio de una tragedia inminente. Apenas 7 segundos después, una sección del techo directamente sobre el escenario se desplomó, arrastrando consigo el pesado sistema de luces y sonido que se había instalado apenas semanas antes. Esto desató una reacción en cadena que, en cuestión de segundos, provocó el colapso de aproximadamente el 40% de la estructura del techo del local. Factores ambientales, aunque inicialmente subestimados en los análisis preliminares, también desempeñaron un papel crucial en la magnitud de la tragedia. Una investigación más profunda revelaría detalles adicionales que explicaban cómo estos factores contribuyeron a la catástrofe. Una investigación detallada reveló que Santo Domingo había experimentado lluvias excepcionalmente fuertes durante las 2 semanas previas al colapso, lo que contribuyó a saturar de humedad el sistema de techos del edificio. La estructura superior no contaba con un adecuado sistema de impermeabilización tras las modificaciones realizadas, según señalaba el informe adicional presentado por expertos externos. Esto permitió que el agua se filtrara progresivamente,
lo que no solo incrementó de manera significativa el peso que debía soportar la estructura, sino que también aceleró el proceso de oxidación de los componentes metálicos de soporte, especialmente en las uniones y puntos de anclaje del nuevo sistema de iluminación. Se estima que en el momento del colapso, la estructura soportaba aproximadamente un 30% más de peso del que correspondería en condiciones secas. Este exceso de peso, sumado al debilitamiento previo y a la vibración generada por el sistema de sonido durante el concierto, creó las condiciones ideales para el colapso catastrófico. La combinación de factores estructurales, climáticos y el uso intensivo del espacio coincidió trágicamente en el preciso momento en que Ravi Pérez, ajeno a todo esto, desplegaba su inconfundible voz ante un público entregado. Las consecuencias inmediatas del colapso fueron caóticas y devastadoras. Las grabaciones de seguridad y los testimonios describen escenas de pánico generalizado, con cientos de personas tratando de alcanzar las salidas mientras seguían produciéndose desprendimientos menores y una espesa nube de polvo dificultaba la visibilidad. La disposición del local, con una única salida principal y una de emergencia parcialmente bloqueada por equipos, según denunciaron algunos sobrevivientes, complicó enormemente la evacuación y el acceso de los servicios de emergencia. Los primeros equipos de rescate llegaron al lugar aproximadamente 12 minutos después del colapso, encontrando un panorama desolador. Decenas de personas heridas intentaban salir por sus propios medios. Otras estaban atrapadas bajo escombros de diversa magnitud, y un silencio aterrador provenía de la zona del escenario, donde los daños eran particularmente severos. Según el testimonio de Mariana, Ravi Pérez permanecía consciente pero gravemente herido, atrapado bajo una estructura metálica que impidió su evacuación inmediata. Las labores de rescate se extendieron por más de 6 horas, dificultadas por la inestabilidad de la estructura remanente y por la complejidad para acceder a ciertas áreas sin causar nuevos derrumbes. Según el informe oficial del Cuerpo de Bomberos, Ravi Pérez fue finalmente rescatado de los escombros alrededor de la 1:37 de la madrugada, aproximadamente 2 horas después del colapso inicial. Presentaba traumatismos severos en las extremidades inferiores, tórax y cabeza, pero aún mantenía signos vitales débiles, según el documento. Fue trasladado de inmediato al Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, el centro médico más cercano con capacidad para atender emergencias de alta complejidad, donde ingresó en estado crítico. El equipo médico, según el informe hospitalario que posteriormente se divulgó, implementó todos los protocolos de emergencia para casos de politraumatismo severo. Rubén Ramón Pérez García, conocido universalmente como Ravi Pérez, nació el 15 de noviembre de 1955 en San Pedro de Macorís, una ciudad costera situada a unos 75 kilómetros al este de Santo Domingo, que ha sido cuna de numerosos talentos musicales y deportivos dominicanos. Su infancia transcurrió en un hogar humilde pero profundamente musical. Su padre, Ramón Pérez, era un apasionado del merengue tradicional y tocaba el acordeón en fiestas locales, mientras que su madre, Altagracia García, poseía una voz privilegiada que, aunque nunca desarrolló profesionalmente, utilizaba para cantar canciones de cuna y melodías populares a sus 7 hijos. Este ambiente familiar, impregnado de sonidos y ritmos, fue el caldo de cultivo que alimentó su futuro musical, ideal para que el joven Ravi, desde sus primeros años, demostrara una inclinación innata hacia la música, que pronto se transformaría en una vocación irrompible. Sus primeros acercamientos formales al canto ocurrieron en el coro de la iglesia local, donde el párroco, impresionado por la calidad y el rango vocal del niño, lo motivó a desarrollar su talento y le ofreció los primeros conocimientos básicos de técnica vocal y lectura musical, elementos esenciales que luego facilitarían su rápida progresión en el competitivo mundo de la música profesional. La adolescencia de Ravi estuvo marcada por el esfuerzo y la determinación
de seguir su sueño musical en un contexto económico complicado. Mientras completaba sus estudios secundarios en el Liceo José Joaquín Pérez de San Pedro de Macorís, comenzó a presentarse en pequeños eventos locales, fiestas familiares y concursos de talento, donde su interpretación de clásicos del merengue y la balada romántica latina le permitió ganar rápidamente una reputación como una de las voces más prometedoras de la región. A los 16 años, formó su primera banda junto a compañeros de escuela, un modesto conjunto que, con instrumentos prestados y un repertorio limitado pero ejecutado con pasión, comenzó a animar celebraciones comunitarias y pequeños eventos comerciales. Este período de formación, aunque financieramente difícil, fue fundamental para la construcción de la disciplina y la ética de trabajo que caracterizarían toda su carrera posterior. No teníamos mucho, pero lo que teníamos era dedicación total a la música, recordaría años después en una entrevista. Ensayábamos hasta quedarnos sin fuerzas, a veces con el estómago vacío, pero con la certeza de que cada nota que mejorábamos nos acercaba un poco más a ese sueño que parecía tan lejano. La música no solo era nuestra pasión, era nuestra esperanza de un futuro diferente. El primer gran cambio en la carrera de Ravi llegó en 1975, cuando a los 20 años fue descubierto por Wilfrido Vargas, uno de los más importantes renovadores del siglo merengue, quien quedó impresionado por la potencia, el color y la versatilidad de su voz durante una presentación informal en un pequeño local de Santo Domingo. Vargas, que estaba en proceso de reorganizar su orquesta Los Beduinos, le ofreció inmediatamente un lugar como vocalista, brindándole así la oportunidad de unirse a una de las agrupaciones de merengue más prestigiosas y vanguardistas de la época. Este salto cualitativo no solo supuso una mejora sustancial en sus condiciones económicas y laborales, sino que le permitió acceder a un nivel de exposición y aprendizaje que hubiera sido impensable en su contexto original. Bajo la tutela de Vargas, Ravi perfeccionó su técnica vocal, desarrolló su presencia en el escenario y se sumergió en los aspectos más complejos de la industria musical, desde la grabación en estudio hasta la dinámica de las giras internacionales. Wilfrido fue mi universidad musical, afirmaría más tarde con gratitud. Todo lo que sé sobre profesionalismo, sobre la relación con el público, sobre cómo mantener la voz en condiciones óptimas durante giras agotadoras, lo aprendí en esos años cruciales. La etapa con Wilfrido Vargas, que se extendió desde 1975 hasta 1982, permitió a Ravi participar en algunos de los éxitos más emblemáticos de la agrupación, como El Africano, Volveré y El Jardinero. Temas que revolucionaron el merengue tradicional al incorporar elementos de otros géneros como el rock, la salsa y el funk, y que tuvieron una proyección internacional sin precedentes para la música dominicana. Aunque Ravi no era el único vocalista del grupo, su timbre distintivo y su habilidad para interpretar desde baladas románticas hasta merengues de alta intensidad rápidamente lo convirtieron en uno de los favoritos del público. Esta experiencia también le permitió viajar extensamente por América Latina, Estados Unidos y Europa, absorbiendo influencias musicales diversas y estableciendo contactos profesionales que serían cruciales en su carrera futura. Para su futura carrera como intérprete individual. Sin embargo, a pesar del éxito y la estabilidad que representaba su puesto en la orquesta de Vargas, la innata ambición artística de Ravi y su deseo de desarrollar un proyecto musical con su toque personal lo llevaron a tomar en 1982 la arriesgada pero finalmente acertada decisión de comenzar una carrera por su cuenta. El inicio de su trayectoria como solista estuvo marcado por desafíos significativos. El mercado del merengue estaba controlado por orquestas consolidadas, y la inversión necesaria para formar un grupo competitivo era considerable. No obstante, el reconocimiento que había obtenido durante su tiempo con Wilfrido Vargas le permitió atraer a músicos talentosos y conseguir un contrato discográfico modesto con un sello independiente dominicano. Su primer álbum en solitario,
titulado simplemente Rabbi Pérez y lanzado en 1983, incluía una mezcla de composiciones propias y versiones de éxitos internacionales adaptados al ritmo del merengue, una fórmula que se convertiría en una de sus señas de identidad. Aunque las ventas iniciales fueron modestas, la respuesta del público en sus presentaciones en vivo fue entusiasta, lo que gradualmente le permitió consolidar una base de seguidores leales y expandir su presencia en los medios. Fueron años de construcción gradual, recordaría en sus memorias incompletas. Había días en los que dudaba si había tomado la decisión correcta al dejar la seguridad de una orquesta establecida. Pero cada vez que me subía al escenario y sentía la conexión directa con el público, sabía que estaba en el camino correcto. No era solo mi proyecto, era mi voz genuina, saliendo finalmente sin filtros. El verdadero despegue de su carrera como solista ocurrió con su segundo álbum, Enamorado de ella, 1985, que incluía la canción homónima, una composición original que se convirtió rápidamente en un éxito masivo, no solo en la República Dominicana, sino en toda la región del Caribe y en comunidades latinas de Estados Unidos. La canción, que fusionaba la estructura tradicional del merengue con arreglos más modernos y una letra romántica universalmente accesible, mostró la capacidad de Rabbi para hacer evolucionar el género sin perder su esencia, un equilibrio que mantendría durante toda su carrera. Este éxito le abrió las puertas a un contrato con una discográfica multinacional, lo que a su vez le permitió acceder a recursos de producción, promoción y distribución mucho mayores. Los años siguientes fueron testigos de una sucesión de álbumes exitosos, como Buscando tus besos, 1987, Por tu querer, 1989, y Siempre romántico, 1991. El fallecimiento de Rabbi Pérez el 8 de abril de 2025 desencadenó una ola de dolor colectivo que cruzó fronteras geográficas y generacionales, demostrando el profundo impacto que su música y su figura habían tenido en la cultura latinoamericana durante casi 5 décadas de carrera ininterrumpida. Las redes sociales se llenaron instantáneamente de mensajes de condolencias, videos de sus actuaciones más memorables y testimonios personales de fanáticos que compartían cómo sus canciones habían marcado momentos significativos en sus vidas. Este duelo digital, que alcanzó dimensiones virales, fue solo el preludio del tributo masivo que se llevaría a cabo en los días siguientes. Las autoridades dominicanas, reconociendo su estatus como un tesoro cultural de la nación, decidieron que su velatorio se realizara en el prestigioso Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo, un honor generalmente reservado para figuras de Estado y exponentes excepcionales de la cultura nacional. Durante las 48 horas que duró el velatorio, más de 50.000 personas desfilaron para rendir su último homenaje al artista, formando filas que en ocasiones se extendían por kilómetros alrededor del recinto. Fue una demostración de afecto popular sin precedentes que confirmaba lo que muchos ya sabían. Rabbi Pérez no solo era un cantante exitoso, era una institución cultural que había acompañado a generaciones de dominicanos y latinoamericanos en sus momentos de alegría, amor, nostalgia y celebración. Se realizaba en el Cementerio Nacional de Santo Domingo. Personalidades como Juan Luis Guerra, quien visiblemente conmovido, describió a Rabbi como la voz más hermosa que ha dado el merengue, y otros artistas como Olga Tañón, Romeo Santos, Marc Anthony, Ricky Martin y decenas de otros exponentes de diversos géneros musicales hicieron acto de presencia. Muchos de ellos viajaron específicamente para esta ocasión, un testimonio claro del respeto universal que Pérez había ganado en la industria. La ceremonia fúnebre incluyó elementos tradicionales católicos, reflejando la fe que Rabbi había profesado de manera reservada a lo largo de su vida, pero también incorporó un componente musical excepcional. Una orquesta integrada por músicos que habían trabajado con él en distintas etapas de su carrera interpretó algunos de sus éxitos más representativos,
transformando el acto de despedida en una celebración de su legado artístico, tal como, según revelaron sus cercanos, el propio Rabbi habría deseado. Particularmente emotivo fue el momento en que su hija mayor, Ruby Lou, interpretó Volveré, una de las canciones más significativas del repertorio de su padre, mientras cientos de palomas blancas eran liberadas, simbolizando la libertad del espíritu y la trascendencia de un arte que, como expresó el presidente dominicano en su discurso, seguirá viviendo mientras exista un corazón que se emocione con una nota de merengue. Las semanas posteriores al funeral vieron surgir innumerables homenajes espontáneos en toda la República Dominicana y en comunidades dominicanas alrededor del mundo, desde murales callejeros en barrios populares de Santo Domingo, Nueva York y Madrid, hasta ciertos tributos organizados por diversos artistas, pasando por iniciativas institucionales como el anuncio de la creación del Premio Nacional de Merengue Rabbi Pérez o la decisión del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís de nombrar una calle como Avenida Rabbi Pérez, en honor al lugar donde nació el artista.